La vez pasada grabé supuestamente y no está la grabación. Ahí está. Vamos a ver si al final termina bien. Bien, chicos, entonces en la palabra de Dios hoy vamos a tener como la primera introducción. En el chat les he puesto un link de una Biblia católica, porque si ustedes ponen Biblia, de ley que les abre primerito las Biblias que no son católicas. Ya lo digo por experiencia. Entonces tengan la bondad. Los que no tienen Biblia, abrimos ese enlace que está en el chat. Y los que tienen Biblia, vamos a buscar el Nuevo Testamento y vamos a ubicarnos en el Evangelio de Marcos. Bueno, tenemos Marcos y también vamos a iniciar con Mateo, ¿ya? Una partecita. Entre los dos evangelios vamos a trabajar. Entonces, Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Quien ya lo encuentre me avisa, por favor. Mateo capítulo 13, versículo 1. Mateo 13. Mateo 13. Mateo 13, versículo 1. Ya está. ¿Listo? Listo, David. Entonces, ayúdame por favor con la lectura. Solamente vas a leer del versículo 1 hasta el versículo 3, ¿sí? Para darnos cuenta sobre qué vamos a hablar hoy. Te escuchamos. Ya. Ese día Jesús salió de casa y se fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella. Mientras toda la gente se quedó en la orilla, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o palabras. Les decía, el sembrador salió a sembrar. ¿O qué? David, ¿comparaciones o qué? Comparaciones o parábolas. Es hasta ahí. Es hasta el versículo 3. Solamente esa partecita. Cuando tenemos solamente una partecita del versículo, entonces se dice la parte del versículo 3a, es decir, solo la mitad. Y después vamos a leer el 3b, que es la mitad del versículo 3. Bien, muchas gracias, David. Bien, chicos, aquí en la última frase, David ya nos leyó de la palabra de Dios cómo o qué utilizaba Jesús para enseñar. Entonces, ¿cómo dice en su Biblia esta última partecita? ¿Quién más tiene la palabra comparaciones? Levanta la mano ahí, en la acción. Aarón, ¿estás con la Biblia? ¿Estás en una Biblia en línea? No, profe, sí tengo la Biblia. Listo. ¿Encontraste ya la cita? Perdón, ¿cuál era? No, me olvidé. Es el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, desde el Ya. versículo 1 hasta el 3. Ya dice. Cristel, chicos, si pueden prender la cámara para comunicarnos mejor. Yo ya de David lo veo y sé que está con la Biblia, entonces ya sé. Pero los otros no sé, María Emilia, Tony, Julio, Adil, Stephanie, Cristel. Yo, profe, Ya, Aaron, dice, en el versículo 3, ¿qué dice en tu Biblia? En el versículo 3, capítulo dice, 13, versículo. dice, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Eso, muchas gracias, Aarón. María Emilia, en tu Biblia, ¿qué dice? Ya le leo, profe. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. ¿Continúa, profe? Solo el versículo 3, María Emilia. El El 3. 3.
Ya. Entonces sería, les decía, el sembrador salió a sembrar. No, antecitos de eso. Jesús les habló muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Eso. Listo, gracias. Bueno, en los tres casos tenemos la misma traducción. Tanto David, Aarón y María Emilia tienen las dos palabras. Jesús les habló utilizando comparaciones o parábolas y parábolas. Ya. En mi Biblia dice, entonces Él les habló extensamente por medio de parábolas. Bien, entonces, ¿qué es una parábola? De lo que ustedes recuerdan, ¿qué es parábola? ¿Alguien? Es como algún suceso que deja alguna enseñanza o algún cuento, algo así. Ya, rescato lo que dijiste, enseñanza, cuento, también. Bien. ¿Alguna otra idea, chicos? ¿Qué se les viene a la mente o qué recuerdan cuando se escucha la palabra parábola? Julio, ¿alguna idea? No, pero Bueno, entonces, vamos a ver algo. Este niño me está faltando desde la vez pasada. ¿Alguien sabe del señor Zúñiga? ¿Qué le ha pasado? Esperen un momento. Ya, esperen un segundito para poderle decir al tutor porque después él no va a poder realizar su trabajo y ya son las dos clases que no están. Bien, chicos, entonces en el chat yo les voy a poner una palabra que quizá les suene rara. La parábola viene de un término hebreo que se escribe así, mashal. ¿Y qué es el mashal? Precisamente es esta comparación. También en el pueblo, en el contexto en el que vivió Jesús, esta palabra significa comparación. También se le puede identificar como un proverbio, ¿ya? Tendrán en cuenta todo eso porque les va a servir. Si quieren, tomen nota. Proverbio, comparación, también puede ser un dicho, ¿sí? Significa varias cosas. También puede ser incluso como un enigma o como una adivinanza. Ya les voy a repetir. El término les he puesto ahí en el chat. El término mashal, que es la palabra de la que se origina parábola, en el contexto de Jesús, en este pueblo, entonces significa comparación, adivinanza, incluso enigma, un proverbio o dicho, ¿sí? Y entonces, en los labios de Jesús, las parábolas son relatos breves que tratan de iniciar a los oyentes en el misterio del reino de Dios. Voy a repetir esto. En las palabras de Jesús, ¿Jesús para qué cuenta?
Cuenta estas parábolas porque son unos relatos breves. ¿Y qué quieren hacer estos relatos breves? Hablarles de lo que a él le interesaba. A él le interesaba que todos conozcan del reino de Dios y él entonces les cuenta estas parábolas con esta finalidad. Hasta ahí, chicos, ¿he sido clara sobre lo que es una parábola? Relatos breves, dan un mensaje, Jesús los utiliza para transmitir un conocimiento sobre el reino de Dios, ¿ya? Y el reino de Dios aquí, chicos, yo quisiera que ustedes lo tengan muy claro. No es un trono, no es un castillo donde va a haber el bien y toda la gente que vive adentro hace o vive el bien. No, de ninguna manera. Eso es lo que queremos quizá ir purificando un poquito y entendiendo mejor a qué se refería Jesús cuando hablaba del reino de Dios. Bien, entonces ahora los invito a escuchar y a ver este video. Presten mucha atención, si desean pueden tomar apuntes también, no hay ningún problema. ¿Están viéndolo ya ahí? Bien, me confirman si se escucha, por favor. ¿Se escucha? Sí. Listo, chicos, entonces escuchemos con atención. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas. Y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto, las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto, pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios. Y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes, sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios, en especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día, en la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día, y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices, algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí, Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto.
pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? Oh, ¿él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, Él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas, ¿van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en Él y seguirlo? Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que Él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas. Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. Bien, chicos, entonces, ¿qué podemos decir, aparte de lo que ya comentamos hace un rato? ¿Qué podemos decir ahora más sobre las parábolas? ¿Qué les queda más claro sobre estos relatos que ocupaba Jesús para enseñar? ¿Qué otra idea les queda de esto? Cada uno me va a decir una. No importa que se repita, no me va a decir lo que dijo Aarón, lo que dijo Julio, no, sino en sus palabras. Entonces empecemos por favor con Cristel. ¿Qué te queda de este video? ¿Qué comprendiste sobre las parábolas? Cristel Saltos. Profe, Dime, David. que las palabras que Jesús decía tenían frases ocultas para hacernos un camino más fácil hacia hacia el cielo. Muy bien, David, perfecto. ¿Sí? Y ahí decía claramente, Jesús, ¿por qué a veces le daba vueltas a los temas? Porque era muy difícil para él, imagínense, vivía en medio de todos este grupo de fariseos, de escribas, los publicanos, todos los grupos que él tenía a su alrededor buscaban que él caiga, buscaban que, o sea, hacerlo, digamos así, para que me comprendan, hacerlo quedar mal, ver algo a partir de qué juzgarlo y de qué condenarlo, ¿sí? Porque veían que pues él los interpelaba, los hacía quedar mal frente al pueblo, los fariseos eran cuestionados y a ellos, ¿quién les cuestionaba? Nadie. Solo Jesús les afrontaba y les decía las verdades. Entonces, como les dolía, y por eso entonces ellos querían librarse de Jesús. Entonces era la forma de Jesús poder transmitir un mensaje y de manera que el pueblo, la gente sencilla, igual les comprenda y sepa de qué está hablando, ¿sí? Porque la gente sencilla, pescadores, agricultores, no estaban al nivel de los fariseos. Entonces, cuando él hablaba en parábolas, todo mundo entendía el mensaje en los diversos actos, digamos así,
en los que se encontraba. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna idea más? Cristel, no te he escuchado hoy. Bueno, hasta que Cristel despierte. ¿Aarón? Ya, profe, que si no aceptamos a Dios en nuestro corazón nos van a esperar cosas malas, que no nos va a poder ir tan bien. Bueno, podría ser un mensaje, ¿ya? Algo más que te haya quedado de las parábolas, no tanto de alguna de ellas, sino en general. ¿Qué son las parábolas? ¿Para qué utilizaba Jesús las parábolas? Para dar enseñanzas y expresarse del mundo, ¿no? Hacia las personas que le seguían. Eso, ahí sacas algo es muy especial. Expresarse y compartir con aquellas personas que le seguían. Perfecto. Porque también estos eran perseguidos. Entonces, ¿cómo él podía dar un mensaje y llegar a esas personas, a los seguidores? Y si ustedes se dan cuenta, nosotros también seguimos hoy en día unas enseñanzas. Entonces, estos seguidores no solamente fueron del ayer, sino esta palabra de Dios se acomoda también a nosotros a través de esas parábolas a nuestra realidad. Miren, este mensaje era para el pueblo de aquel tiempo y sin embargo hoy nos sigue hablando. Entonces, es un mensaje para sus seguidores. Muy bien, Aarón. Tony. Tony, ¿alguna idea para compartir? Julio, ¿alguna idea para compartir en base al video, a lo que viste, a algo que te quedó más claro? Ánimo, Julio. Julio. Bueno, Tony, entonces lo puedes escribir, por favor. Al que no le funciona el micrófono, recuerden que su participación la estoy pues calificando también. Entonces, yo le doy un puntaje por el hecho de que usted así está aquí, pero no solamente es el venir, sino el participar. Entonces, si no pueden hablar, por favor, escríbalo, que yo igual le hago válido ahí. Adil, a Julio tampoco lo escuché. Adil, ¿qué me puedes decir? Stephanie Villalobos. Bien, que las parábolas nos hacen ver desde otra perspectiva diferente lo que Jesús nos quiere enseñar. Ya ves, Tony, que sí se puede. Muy bien. Ver desde otra perspectiva. Muy importante. Entonces Jesús, porque miren, ellos estaban acostumbrados solamente a ver, a seguir las enseñanzas, bueno, cómo se veía pues en ese tiempo, ¿no? La sociedad judía. Pero Jesús viene totalmente a cambiarles el foco. Les lleva precisamente eso, a mirar de una forma distinta, diferente, ¿sí? Y Jesús viene por encima de todas las leyes, ahí viene a sembrar una ley y en la que podríamos sintetizar el sentido del reino de Dios. Jesús lo que quiere es que en todo se viva, se practique, se le dé importancia al amor, el amor a Dios y el amor al prójimo, ¿sí? Muy bien, Tony, perfecta esa intervención. Stephanie, María Emilia, última oportunidad. Jorge, buenos días, bienvenido. ¿Alguna intervención más? ¿O alguien que no nombré, disculpen? Bueno, entonces vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento?
Vamos a tener, ahora sí les explico el trabajo en qué consiste. Nosotros vamos a tener unas citas bíblicas. En este momento se las pego, denme un segundito. Vamos a elegir una de las citas bíblicas. Las iniciales ustedes les van a ver y van a parecer que son larguísimas, pero no. Les estoy dando de forma de que ustedes comprendan también el mensaje. La primera parte es la parábola como tal, pero Jesús en esa misma sección, en ese mismo capítulo, Él les explica porque sus apóstoles tampoco entendían todo bien. Entonces, Él les explica y les pone unas parábolas. A ver, ahí les pongo las citas bíblicas. Ah, me falta una. Marcos. Ay, disculpen un segundo. Listo, esas son las citas bíblicas. Cualquiera ustedes pueden elegir, quédense con una. Tienen solamente una para elegir. Las dos primeras, ustedes ven que hay un puntito. Voy a ponerlo ahorita en una diapositiva para poder explicarles. Solamente. Entonces, ¿qué van a hacer, chicos? Ustedes van a coger una cita bíblica. Denme un segundo que les estoy pasando esto aquí para presentarles y que ustedes me puedan comprender. Listo. A ver, les voy a presentar. Ya. Quizá ustedes ya lo saben, pero prefiero explicarlo. Aquí ustedes ven Mateo, pues es la abreviatura del Evangelio de Mateo, ¿sí? MT. Asimismo, MC, la abreviatura de Marcos. Aquí quiero explicar, muchas veces lo tenemos de memoria y no lo sabemos también. Siempre el primer número va a ser el capítulo. ¿Y cómo yo me doy cuenta que es el capítulo? Porque es el único que está separado por una coma, ¿sí? Mateo, entonces cuando veo una coma aquí, esto es el capítulo 13. Y aquí me dice del versículo 3 hasta, ¿ya? Siempre ese número siguiente será el versículo. Entonces, el guión es hasta. Mateo, capítulo 13, del versículo 3 hasta el 9. ¿Y qué significa este punto? ¿Alguien sabe qué significa el punto en un texto bíblico? ¿No? Separar los versículos. Sí, pero ¿por qué letra se sustituye? Aquí, ¿qué entiendes tú para Aarón? Para leer. ¿Cómo vas a leer en tu Biblia esto? Mateo capítulo 13, del versículo 3 al 9 y también del 18 al 23. Eso, ahí lo dijiste, perfecto. Y significa esto. Y del versículo 18 al 23, no cambio de capítulo. Estamos en el mismo capítulo. Si yo tuviera el punto aquí y tengo aquí en lugar del 13, tengo por ejemplo un 18, coma, significaría Mateo capítulo 13, versículos del 3 al 9 y del capítulo 18, el versículo 13. Pero como este es un guión, entonces esto sigue siendo un versículo, no cambio de capítulo, sigue siendo el mismo capítulo. Y, es decir, el 10, el 11, el 12, el 13, hasta el 17 no se leen. Por eso aquí me salto y digo y del 18 al 23, ¿ya? Esto les decía, chicos, entonces van a seleccionar una parábola. Estas son muy pequeñitas. Quizá no tienen explicación. Esa también, la primera parte es la parábola, del 3 al 9.
Pero esta es la explicación del 18 al 23. Aquí está la parábola del 24 al 30, pero en estos versículos se encuentra la explicación. ¿Listo? Bien, ¿qué es lo que van a hacer, chicos, ustedes? Van en este momento a elegir con qué parábolas se quedan. Esas 4 son parábolas. De las 4 parábolas, yo quiero que ustedes hagan una lista de personajes, el lugar, porque unos se encuentran a la orilla del mar, otros dice, o sea, de lo que dice la parábola, donde dice que se realiza ese acontecimiento, en un campo, por los caminos, a la orilla del lago, ¿dónde? ¿Ya? O en una casa, porque cada parábola tiene su argumento. Entonces, van a sacar una lista de les decía, de personajes, o sea, quienes intervienen en la parábola, una lista de lugares, si es que nombra lugares, y una lista de objetos o cosas que aparecen o detalles, ¿sí? Varios. Van a poner una fila de varios, ¿sí? Y ahí ponen objetos, si es que aparecen objetos, si aparecen, por ejemplo, reacciones, que estuvo, que gritó, que bajó, que caminó, que lloró, etcétera, no sé. Entonces ahí van los varios. Repito, ponen la cita bíblica, ¿sí? Leen la cita bíblica, luego hacen una lista de personajes, otra columna de lugares y otra columna de varios. En los varios colocan objetos que aparecen, reacciones que aparecen. En la central, ustedes ubican los lugares donde se desarrolla esa parábola y en personajes todas las personas que aparecen, ¿sí? Bien, de ese trabajo, ¿alguna pregunta? No, Está profe. claro, profe. Listo. Entonces, podemos empezar nuestro trabajo. Tenemos, ¿hasta qué hora tenemos? Déjenme verificar. Ya creo que se nos acabó el tiempo. ¿Sí? 9:30. Bien. Entonces, la siguiente clase vamos a traer esa lista. Esto lo hacen, por favor, bien presentado en una hojita. Necesito que lo hagan. Si tienen un cuaderno grande de los espirales, grande, lo pueden hacer ahí porque se nos va a facilitar el trabajo siguiente que vamos a desarrollar en un cuaderno como estos, así, grande. Entonces, no ocupen mucho espacio, lo hacen aquí arribita, es solamente poner la parábola que ustedes eligieron y hacer la filita de los 3 que he dicho, ¿de acuerdo? Solamente eso. Para la siguiente clase vamos a hacer un diseño, ya vayan pensando cómo podríamos graficar de diversas maneras esto. Necesitamos colores, marcadores, lápices, bueno, mucha creatividad, esferográficos. Eso traemos para la siguiente clase y nuestra Biblia y el trabajo que hemos hecho hoy. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien, chicos, No, eso claro. es todo entonces. Listo, eso es todo por hoy. Les agradezco mucho por haber ingresado y nos vemos la semana que viene. Un buen día con todos. Hasta luego. Léanse las parábolas. Listo, léanse las parábolas y eligen Gracias. una con la que se quieran quedar. Hasta luego con todos. Un buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Con mucho gusto, David. Hasta luego.